Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina, soy creadora del proyecto de Mayam, Nido Lunar, que es un espacio de acompañamiento integral al embarazo, la crianza, la maternidad y los procesos de feminidad sagrada. Y bueno, estamos continuando con nuestras charlas, el arte de maternar, y el día de hoy le toca a Laura Deneb Mendoza. Ella es psicóloga. Está certificada en disciplina positiva, con familias, con preescolares y en el aula. Está diplomada en parentalidad, apego y desarrollo para la infancia por FAI y por ITESO. Ella también ha tomado varios cursos que se relacionan con el acompañamiento a las familias, a los padres, a las madres, en este coaching y en diferentes temas que ahorita ella nos va a platicar más específicamente. También tiene algunos cursos en prevención de abuso sexual infantil y en crianza respetada actualmente. Está estudiando crianza respetada, maternidad feliz, crianza respetuosa. Entonces, bueno, también es creadora y fundadora de Tribu, Coaching para Papás y Mamás, que este es su proyecto con el que ha acompañado a muchísimas familias. Entonces, bueno, que nos platique un poquito más. Bienvenida, Denef, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Y bueno, platícanos un poquito sobre lo que haces en Tribu y sobre todo esto que has estudiado. Muchas gracias, Cari, por la invitación. Un gustazo estar acá. Pues bueno, Tribu es justo eso, esa comunidad sensible, esa intención de acompañar maternidades y paternidades en todo este tema y en todo este camino de la crianza. Cuando empezó todo este proyecto, que fue una idea, nos damos cuenta que hace falta ese acompañamiento y esa cercanía de otras personas que nos vayan acompañando en ese camino de la crianza, ¿no? Porque de repente cuando nace nuestro bebé o antes de que nace nuestro bebé en el embarazo hay un montón de cosas, ¿no? Que si el psicoprofiláctico, que si la lactancia, que si no sé qué, y hay muchas cosas en donde nos podemos sentir acompañadas. Pero cuando ya nace nuestro bebé y ahí tienes ahí que te vaya bien, ¿no? Y a ver cómo le haces. Y hay un montón de opiniones y un montón de cosas. Entonces, en Tribu nos dedicamos como a esta parte de la maternidad, en donde tu bebé ya no es un bebé y empieza a tener como diferentes comportamientos, diferentes actitudes, y a veces a nosotros como papás no estamos preparados para ello. Entonces, pues esta parte de este acompañamiento tiene que ver con formar comunidades sensibles en donde nos encontremos con otras familias que también criamos en esta mirada de paz y que justo estemos conviviendo y aportando y conteniéndonos entre todos, ¿no? Entonces, pues de eso se trata Tribu y a partir de ahí pues hay un montón de cursos que les ofrezco a las familias para que puedan tener más información al respecto, pero no solo información, sino que puedan llevarlo a la práctica, que lo puedan hacer real con su vida. Ok, muchas gracias. Pues justo el día de hoy nuestra charla es generando alternativas de bienestar emocional para nosotras mismas y para nuestras familias, ¿no? Entonces, desde aquí, desde todo este conocimiento que tú tienes, me gustaría, ahorita además estamos viviendo como un momento, una experiencia muy diferente, ¿no? Donde estamos en casa, en este tiempo de guardar en casa y pues a lo mejor va haciendo falta tener más herramientas o más alternativas para generar este bienestar que de repente a lo mejor se va perdiendo, o a lo mejor hay familias que tenían ya muchas herramientas, pero ya con tanto cambio y con tantas, con esta que se vuelve como una especie de crisis en muchas familias, pues deja de haber como estas herramientas o estas habilidades para generar este bienestar en las familias, ¿no? Entonces, como un poquito que nos platicaras cuáles podrían ser algunas alternativas de bienestar para en este momento y para, pues en general, para vivir en familia de otra forma. Va, pues entendiendo que nuestros hijos son nuestro reflejo, que dependiendo mucho de la dinámica que estemos generando en la familia, es como nuestros hijos van a responder también, pues lo principal sería tener esa parte de tiempo para nosotros estar regulados. No podemos regular al otro, no podemos regular a nuestros hijos ni acompañarlos en este proceso, en esta experiencia,
sino es que nosotras mismas tenemos esa capacidad, ¿no? Y a veces en esa intención de acompañar a nuestros peques o de estarlos guiando, educando, se nos olvida, pasamos a un segundo nivel, ¿no? Como quien dice. Y la realidad es de que el autocuidado y el tiempo personal que nosotros vamos a invertir, eso es lo que va a hacer la diferencia. Yo me he dado cuenta mucho de cómo cuando ya somos mamás nos vamos abandonando en este proceso, ¿no? Entonces, todos nos volcamos a informarnos sobre la maternidad, a informarnos sobre las conductas de los niños, pero nos vamos olvidando de las cosas que para nosotros eran importantes. Y entonces esto detona definitivamente en una situación en donde ya no nos podemos reconocer. Y esto, a final de cuentas, llega a un tope. Nuestra propia capacidad de adaptación y nuestra propia capacidad de regulación, pues termina flotando, ¿no? O sea, no podemos continuar con eso. Y entonces los niños no pueden tener como ese parámetro de esa regulación que podemos esperar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si nosotros no estamos bien como cuidadores, los niños tampoco van a poder estar bien. Y entonces algo que es como la base de todo es ocuparnos de nosotras mismas. A partir de ahí, el acercarnos a nuestros niños y el entender como todo este tema de las conductas que son esperadas en cada etapa, es lo que nos va a hacer mucho más fácil este proceso. Si yo, por ejemplo, pretendo que mi hijo tiene 2 años y que mi hijo ya se pueda regular solo, se pueda dormir solo o que no se frustre, pues definitivamente va a ser un proceso en donde no voy a tener buenos resultados y yo misma voy a terminar frustrada, ¿no? Sin embargo, si yo me pongo a investigar y me pongo a entender la parte y la edad en la que está cursando, pues voy a entender qué cosas son esperadas y a partir de ahí puedo también acompañarlo. Y eso a mí como mamá me hace sentir también más confiada en este proceso, porque sé qué es lo que viene, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que yo siempre recomiendo, como el reconocer en qué momento estoy viviendo y reconocerme a mí misma con qué emociones estoy teniendo y qué emociones me está generando eso. Muchas veces también pretendemos modificar conductas con nuestros hijos que tienen que ver más con nosotras o con nosotros que con nuestros propios hijos, ¿no? Entonces a veces estamos entendiendo que nos molesta alguna actitud y entonces queremos corregirla quizás, pero en realidad ni siquiera es la conducta de nuestro hijo la que nos molesta, sino una decisión o un pensamiento que tenemos nosotros desde antes, ¿no? De cuando éramos niños quizás, de historias que teníamos o de vivencias que tuvimos cuando éramos niños, que dejaron una marca y una herida. Entonces, entendiendo también esta parte y siendo sensibles con nosotras mismas, podemos ser más sensibles con nuestros hijos. A veces la verdad es de que nos exigimos tanto que terminamos siendo no cumpliendo pues esas expectativas, ¿no? Entonces, digo, las expectativas son otro tema que tienen que ver con cómo podemos tener una mejor gestión de nuestras emociones, bajando las expectativas que tenemos en general con nuestros niños y con nosotras mismas, podemos tener también una experiencia más agradable en la crianza. Sí, porque realmente de pronto es como esta sobreexigencia la que genera mucha frustración al estar maternando, ¿no? Es como no puedo lograr lo ideal, lo que yo creo que es ideal para mi hijo o mi hija, lo que yo creo que es ideal de acuerdo a lo que me dijeron. Muchas cosas vienen, como dices, de la historia, de las creencias, de lo que es una buena madre, un buen padre, y creo que desde ahí empieza mucha carga que impacta directamente en el día a día y en otra vez no lo hice bien o otra vez me faltó hacer esto. Y ahí entraría un poquito, se me venía a la mente ahorita que estabas platicando,
esta parte de los límites, porque de pronto es, ok, yo ya identifiqué qué es lo que a mí me está como disparando esta conducta y que tiene que ver conmigo, ya identifiqué qué emociones tengo, pero cómo lo llevo entonces a acompañarlos a ellos, ¿no? O sea, de pronto creo que los temas que más comúnmente preguntan las familias es la disciplina positiva, los límites amorosos, ¿qué es esto? ¿No? Porque pareciera que también hay un como vaivén entre estas crianzas como más tradicionales y estos límites amorosos, pero que se vuelven una crianza medio confusa, porque es como una crianza respetuosa, pero medio confusa, ¿no? Pareciera que no hay límites en estas Como permisivas. crianzas, como permisivas, exacto. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? O sea, ya me trato de mirarme o me estoy mirando a mí, ¿cómo lo llevo ahora también hacia poderlo transmitir a ellos o llevar hacia ellos, así en el En cotidiano? el día a día. Uh-huh. Fíjate que algo que sucede mucho es esto, ¿no? Que nos podemos ir a un lado o hacia otro y no lograr un equilibrio. Uh-huh. Pero si nosotros entendemos que este tema de la disciplina positiva o de la crianza consciente no tiene solo que ver con los niños, sino que es como algo que podemos adoptar en nuestra vida, porque tiene que ver con la asertividad, tiene que ver con el trabajo con las emociones, tiene que ver con la cooperación. Entonces, si nosotros entendemos que no solo es una forma para criar, sino que es una forma Uh-huh. para comunicarnos con el mundo, vamos a poder cambiar como toda esta perspectiva de qué tengo que hacer. Ahora está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? Porque es algo que vamos a ir viviendo. Por eso es tan importante irnos como a las tripas de qué es lo que estamos sintiendo con esas conductas de nuestros hijos. La verdad es de que eso que nosotros sentimos con esas conductas nos va a dar pie a muchísimas respuestas, pero tenemos que ser honestos con esta parte. Tenemos que aprender también a validar esas emociones que nos generan. Y entonces en el tema de los límites, que la verdad de las cosas es de que a mí prefiero muchas veces llamarle normas de convivencia, porque al final son eso. Esas normas nos van a ayudar a que nuestros hijos vivan en sociedad, a que nosotros mismas vivamos en una sociedad armoniosa, ¿no? Y entonces va a haber normas de convivencia diferentes en cada hogar, va a haber normas diferentes específicas en una comunidad, y entonces ahí vamos a ir trabajando, ¿no? Pero lo que buscamos con estas normas es que nuestros hijos puedan autodisciplinarse. No tanto que estén siguiendo una indicación que nosotros les vamos a dar, sino que ellos tengan la habilidad de saber y de diferenciar qué es lo que puede traerles algo positivo o qué es lo que no. Porque al final nosotros no vamos a estar atrás de ellos toda la vida, ¿no? Entonces, el regalo más fuerte que podemos otorgarles es ese, que ellos aprendan a vivir en una comunidad de forma armoniosa. Y entonces es ahí donde entran todas estas herramientas que van a ayudar a encontrar la cooperación con nuestros hijos. Algo que siempre me preguntan también a mí es como que a partir de cuándo puedo empezar a poner límites. Pues a partir de siempre, los límites existen porque necesitamos límites para vivir. Sin embargo, estos límites es así como te digo, ¿no? No necesariamente que mi hijo me obedezca en todas las cosas que yo como adulto pido, porque yo soy la adulta, porque yo soy la que sé qué es lo que es mejor, sino tener esta comunicación con el otro en donde ellos también puedan decidir sobre su propia experiencia y sobre su vida. Por supuesto que va a haber situaciones en donde vamos a tener que ir regulando y marcando el camino, porque efectivamente, ¿no? Hay experiencias que te da la vida, ¿no? Claro. Sin embargo, el hecho de que ellos puedan también tropezar a veces en sus decisiones, que puedan descubrir que eso que pensaron no funciona, aprender de sus errores es lo que va a hacer una diferencia en ese regalo que nosotros les vamos a dar. Entonces, bueno, pues los límites son orientados hacia eso realmente. Sí, me gusta mucho la forma en la que lo dices, porque justo creo que es eso, ¿no? Como son normas para aprender a convivir. Y creo que hace ratito que decíamos de las expectativas, de pronto ahí puede ser la frustración, como
yo quiero que me obedezcan, yo quiero que me hagan caso y que sean como yo quiero que sean, ¿no? Y dejamos de ser como una compañía o como una guía para mostrarles por dónde es el camino y mostrarles qué está bien o qué es adecuado o no adecuado, ¿no? Bien y mal no me gusta mucho, pero como adecuado y no dentro de nuestra propia realidad o de nuestra propia casa. Y poco a poquito creo que van comprendiendo o van aprendiendo que en el mundo también es así y que cada espacio tiene sus normas y que cada espacio pues hay que ir autorregulándose y autodisciplinándose, ¿no? Entonces sí me gusta mucho esta forma en la que lo explicas. ¿Cómo podría hacerse? De repente a lo mejor alguna mamá que nos va a ver o algún papá va a decir, ay, pues sí, pero yo ya la regué 1000 veces y ya hice todo lo contrario a lo que están diciendo, ya lo hice. Entonces, ¿cómo volver a, pues, cómo empezar, ¿no? A lo mejor no de cero, a lo mejor no empezamos de los primeros años, pero a lo mejor tiene 3, 4, 5 años o más, mi hijo o mi hija. ¿Cómo puedo empezar a llevar esto a cabo en casa? Bueno, primero que nada entender que nunca es tarde para empezar una relación nueva con nuestros hijos, ¿no? Digo, si con un adulto podemos hacerlo y mejorar nuestra relación, por supuesto con los niños también se puede, ¿no? Más siendo sus papás, ¿no? Entonces, aprender de esos errores. Si yo estoy dándome cuenta que esto que estoy haciendo no me está funcionando porque no estoy siendo respetuosa, que mis hijos solamente responden cuando yo les grito o porque siempre tienen miedo o porque en realidad no tengo una relación cordial con ellos, pues ahí me estoy dando cuenta que eso no funciona, ¿no? Y entonces empezar a trabajar en una forma diferente, pues es como el primer paso, ¿no? Entonces, ya se dieron cuenta, lo principal sería eh, tener como esos conocimientos de cómo puedo empezar a trabajar, pero no solamente como, ay, que ya me leí el libro y ya voy a seguir esta receta, ¿no? Esta receta de cocina, porque nunca es una receta de cocina. Entonces la crianza jamás va a resultar así. Lo que le puede funcionar a una persona no le puede funcionar a la otra, pero lo básico sería que nosotros logremos conectar con nuestros hijos. Hay una frase que a mí, digo, es como la que tengo tatuada, que es como, conexión antes de corrección. Entonces, más allá de intentar corregir una conducta, modificarla o pensar que esto nos va a servir, este tipo de herramientas que puede tener la disciplina positiva o la crianza respetuosa nos pueden servir para modificar la conducta de nuestros hijos, más allá de eso es pensar en cómo voy a conectar con ellos para que para que tengamos un vínculo cercano en este momento, independientemente de lo que consigamos después. Lo importante aquí es cómo yo me voy a vincular con ellos. Si yo tengo un vínculo afectivo saludable, lo más probable es que todo lo demás también se vaya modificando, porque tiene que ver justo con esta parte en donde ellos se van a sentir entendidos, se van a sentir que son parte de esta comunidad, de esta familia en donde viven, y al final los niños eso es lo que buscan, todos los seres humanos, ¿no? Al final Claro. el sentido de pertenencia es algo que nos rige. Y en la medida que ellos se sientan escuchados, comprendidos, amados, validados, todas estas cosas van a ir cambiando. Pero ojo aquí, con eso que me preguntas, ¿cómo podemos empezar? La realidad es que habría que empezar con nosotros mismos. Si nosotros nos la pasamos como este tema de las expectativas, ¿no? Rechazándonos o buscando cosas que hacemos mal, no amándonos o no aceptándonos, la realidad es de que tampoco va a funcionar hacia el otro lado, ¿no? Hacia la otra persona con la que nos estamos viendo. Entonces vuelvo a lo del principio. Es importante trabajar nosotros con nosotros. El proceso de trabajo personal es como, digo, debería de ser un requisito para los que somos papás, Claro. porque, porque es ahí lo que te da pie a todo. O sea, es como lo que abre todo el camino. Yo eso siempre lo recomiendo con todas las familias que buscan acompañamiento, porque la realidad es que a mí me buscan mucho como en esas situaciones en donde quieren modificar situaciones en específico. Y entonces de ahí yo como lo voy agarrando para que se vengan hacia el lado en donde trabajan de forma más profunda y sí, teniendo herramientas que pueden darnos avances, porque a veces eso es difícil, ¿no? Como cuánto me voy a tardar y
ya se va a arruinar la vida de mi hija, no sé, Sí. pero, pero el chiste es ir trabajando en esta parte interna y eso se va a ver reflejado también en el vínculo que tenemos con nuestros hijos y eso se ve reflejado en la conducta que nuestros hijos tienen también. Entonces, Claro, y como es que yo, como un aprendizaje, porque aprendo a escucharme a mí, mis necesidades, mis emociones, y entonces puedo estar lista para conectar con las emociones y las necesidades de mis hijos, ¿no? De mis hijas, porque es esto que tú decías que me parece muy valioso de conectar antes de corregir. Y yo no puedo conectarme con el otro, sea cualquier persona, si no tengo este contacto interno, ¿no? Entonces, claro, creo que sí, desde ahí es el trabajo principal. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que este es lo que es necesario, pues yo a veces les digo, es que el trabajo de maternar o de la maternidad o la paternidad es justo, esa es la parte a lo mejor a veces más compleja, que me tengo que mirar demasiado a mí, ¿no? Que o sea, es tenerme que hacer responsable demasiado de mí misma o de mí mismo para poder entonces, no son ellos, ¿no? Es lo que me está pasando a mí, lo que me está generando todo esto. Entonces, creo que hay muchas familias o muchos cuidadores son a los que le temen a veces a este encuentro personal o a este encuentro interno y pues se dificulta un poquito ahí el vínculo además con los hijos y las hijas, ¿no? claro, y es que es mucho más fácil ver en el otro que ver en uno mismo, ¿no? Y Así eso pasa es. muchísimo, o sea, no, mi hijo tiene un problema, mi hijo es muy rebelde, mi hijo no me obedece, bla, 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 en vez de realmente pensar en qué es lo que yo puedo aportar o qué es lo que yo puedo estar trabajando. Sí, de hecho en la psicoterapia casi siempre le traje a mi hijo porque tiene tal conducta, ¿no? Traje a Claro. mi niña porque tiene, digo, sí, señor, pero adelante, ¿no? Quédense Sí, usted también claro. porque lo importante Deja es al lo que niño usted ahí esté y venga trabajando, para acá. déjalo afuera y usted dentro, ¿no? Entonces, creo Claro. que esa es la parte más compleja. No sé si pudieras darnos como un ejemplo muy claro de la vida así cotidiana, de cómo hacerle o cómo puedo hacer como para entrar en mí, ¿no? Cuando ya está el caos, yo me viene a la mente, por ejemplo, cuando tienen que recoger, ¿no? O cuando ya es una situación así ya caótica que no hacen caso y que pareciera que no me están escuchando, parece. Entonces, o en alguna situación así, o de la comida, no sé, ¿cómo hago yo para estar como en mí y poder escuchar, ¿no? ¿Cómo me pongo en pues como en este mood ok, escúchate y luego escúchalos? ¿Cómo se podría hacer eso así en el hacer diario? Fíjate que hay algo que de repente recomiendan un montón, que es el tiempo fuera, que en realidad el tiempo fuera aplicado a los niños no tiene ningún sentido Sí, y no es recomendado. Sin embargo, si tú aplicas un tiempo fuera para ti, puedes tener sí. muchísimos beneficios. Y entonces es tal cual, o sea, yo siento que me está explotando la cabeza porque mi hijo, y me pasa, o sea, mi hijo no se quiere bañar nunca. Y entonces es como, no, pero que bañate, que no sé qué. Y entonces empezamos después con esa lucha de poderes, ¿no? De que vas a decir, no me puedes obligar a bañarte. Y yo, claro que sí, porque soy tu madre. Y entonces empezamos así, ¿no? Y al final caemos, porque todas caemos. O sea, que levante la mano la que diga que no ha caído en esa lucha de poder. No. O sea, la verdad es de que todo el mundo estamos siempre aprendiendo y nos vamos topando con estas realidades, ¿no? Entonces, algo que funciona mucho es este tiempo fuera. Entonces, yo puedo explicarle a mi hijo cómo me estoy sintiendo en este momento para que él tenga como esa situación organizada de qué es lo que está sucediendo. Ojo aquí, nunca podemos hacer responsable a nuestros hijos de lo que nosotros estamos sintiendo. Es decir, no me estás haciendo enojar. ¿Cómo? Yo me estoy sintiendo enojada porque estoy en esta situación, ¿no? Pero nunca es como él, me estás haciendo enojar porque no te quieres bañar. Claro. Entonces, el expresar esto también habla de validar nuestras emociones. Entonces, en ese momento voy a decir, yo necesito salirme un momento, voy a respirar un momento, y te quedas aquí, y después podemos conversar y después podemos negociar sobre este tema. Pero en este momento yo necesito estar sola. Y los niños, a medida que nosotros lo vamos haciendo, los niños también lo van entendiendo. Y aparte es muy chistoso porque ellos mismos pueden ir como dándote ideas, Piden ¿no? también, sí. No, y ellos mismos te dan ideas, porque de repente es como que
Me pasó hasta el otro día con una amiga que me estaba platicando que estaba haciendo algo así, pues le decía, pero a ver, respira, mamá, respira. Ah, sí. Y entonces, también esto tiene que ver con cómo nosotros le modelamos a nuestros hijos esas situaciones de estrés. Si yo le enseño a mis hijos que en las situaciones de estrés grito, pataleo y aviento y no sé qué, eso es lo que ellos aprenden que se trabaja, ¿no? Si yo en cambio le explico que sí, se vale sentirse enojada, se vale sentirse frustrada, pero puedo regularme apartada o puedo regularme ahí mismo respirando, no sé, con diferentes técnicas que podemos utilizar. Y eso depende de cada quien. Pero lo que sí es útil es que en ese momento puedas decir, basta, no estoy perdiendo el control en este momento y me voy a retirar. Poco a poco, en la medida que nosotros vayamos trabajando con todo esto, también va a ser más fácil, porque a veces lo que intentamos es cambiar esa emoción. Entonces, de repente creemos que el enojo o que la frustración son cosas negativas. Negativas. Uh-huh. Ajá, pero en realidad lo que pasa es que nos están dando un aviso, nuestro cuerpo y nuestras emociones nos dan avisos de lo que está sucediendo. Y entonces cuando yo abrazo esa emoción, aunque sean negativas, en realidad eso no tiene, no hay como una calificación. Uh-huh. Pero cuando nosotros las abrazamos, en vez de intentar cambiarlo, porque a veces está, ya sabes, ¿no? Estoy respirando, para quitarme lo enojado, porque no debo estar enojada y no sé qué. Entonces este tema lo único que hace es que sigamos dándole vueltas a eso, porque no estamos validándolo. Entonces es como, sí, esto me hace sentir enojada, yo quisiera que se bañara, pero bueno, también hay que entender que es un niño y que también él podrá decidir algunas situaciones, quizás podemos buscar como alternativas al baño y todo depende de la situación, porque habrá veces en donde sean situaciones que no pueden ser negociables, por ejemplo, si mi hijo quiere salir corriendo, cruzarse en la calle, pues bueno, no podemos negociar ese tema, ¿no? Pero si es un baño, por ejemplo, definitivamente puedo esperar al siguiente día que se quiera bañar, puedo volver a insistir en un rato más. La verdad es de que hay temas que ni siquiera merecen la pena que salgamos, que explotemos, ¿no? Uh-huh. Pero todo depende de cómo vayamos nosotros trabajando con nuestras emociones y cómo vayamos validándonos en estas. Ok. Y bueno, si pudiéramos como, bueno, se me viene a la mente, ¿qué pasa con los castigos y las amenazas y los premios, que creo que es como muy común en estas situaciones? ¿Cómo funciona esto? Y si hay que evitarlo, pues, ¿cómo hacer para evitar caer como en este tipo de situaciones, ¿no? Claro. A veces cuando tengo talleres con los papás y con las mamás, me dicen, oye, pero pues ya me quitaste todo, ya no puedo hacer nada. No es el tema. Más bien es entender qué consecuencias pueden tener esas herramientas, ¿no? Y al final los castigos, los premios, por supuesto el tema de castigo corporal, tiene que ver con no aceptar a nuestros hijos como individuos. Porque entonces lo que intentamos con este tipo de herramientas es modificar una conducta sin importarme lo que ese niño o esa niña esté pensando o esté sintiendo. Entonces, ¿qué consecuencias podemos tener con esas situaciones o con esas herramientas? Bueno, que los niños, si son los premios, por ejemplo, pues que los niños solamente se puedan hacer cosas por recibir un premio. Con los castigos y con los castigos corporales, aparte de que están prohibidos, el castigo como tal, pues lo único que nos está diciendo es el que es más fuerte es el que puede mandar, pero va a llegar un momento en el que no vas a poder con esa situación, o que tu niño va a ser más fuerte, que tu niño, o que no le va a importar, por ejemplo, que el castigues. Yo me acuerdo mucho que mi mamá platica, yo no tenía algo favorito, y entonces que ella sufría mucho porque no me podía castigar. Y entonces era así, o sea, que me quitaba por decir que una muñeca y yo decía, no importa. Sí, así, pues tengo otra. Pues no juega. Y entonces ella sufría mucho porque esa herramienta pues no la tenía. Pero, pobre mi mamá. Pero entonces,
lo que nosotros buscamos desde la disciplina positiva es, más allá de tener un premio, un castigo, buscar una solución al conflicto que tenemos en ese momento, pero también buscar la cooperación. A mí no me sirve de nada que mi hijo me ayude, no sé, a recoger la mesa, si lo está haciendo porque le voy a dar un dulce o una monedita, ya sabes, ¿no? O una monedita para que canjee en la tiendita de no sé dónde, no me sirve de nada, porque no le estoy dando ninguna habilidad, porque lo único que va a suceder es que el día que esa monedita o ese dulcecito o ese muñequito no sea suficiente, pues no lo va a hacer, ¿no? Porque no lo está haciendo por cooperar en la casa, porque sabe que esa actividad es útil en la casa y que su aportación es útil. Acuérdense que les platicaba que el sentido de pertenencia es como de las piezas más importantes, y aparte el poder hacer algo por la comunidad en donde vivimos. Si nosotros nos fijamos, algo que nos llena muchísimo es justo ese aportar. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita, cuando donamos a alguna institución, cuando damos despensas a otro lado, eso es lo que te hace sentir como una cosita rica, ¿no? De que estás aportando algo. Bueno, pues eso es lo que buscamos con nuestros hijos, que ellos sientan esa parte positiva de aportar al otro y de que ese trabajo es valorado. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Más allá de que lo hagan por recibir algo a cambio o porque no reciban un castigo, pues esta parte de la cooperación. Por supuesto va a haber cosas que nos van a resultar, que no nos van a resultar como deseamos, porque sí, que el niño va a querer recoger su cuarto, pues, ¿qué importa que esté tirado, no? Pero aquí lo que tendríamos que buscar entonces son soluciones. ¿Cómo buscamos soluciones? Desde esta parte en que yo puedo dialogar con él. Pero por eso es tan importante lo que les decía al principio, de saber en qué edad se encuentra mi hijo. ¿Qué puedo esperar en este tema con mi hijo? Mi hijo tiene 1 año, yo me pongo a dialogar con él, que por supuesto que me entiende, que si yo me pongo a dialogar con él para encontrar soluciones, para que no estén los juguetes tirados, o sea, ¿sabes cuánto va a durar esto? Jamás. O sea, pero si yo tengo un niño de 3, 4 años, entonces yo puedo dialogar y entonces digo, bueno, pues entonces hay que encontrar qué es lo que vamos a hacer con estos juguetes. Ellos mismos te dan unas soluciones fantásticas, o sea, de verdad que es como de wow. Sí. Porque a veces te dicen, no, pues a mí no me importa recoger esto o no me importa guardarlo en este lugar porque es el lugar que tú elegiste, pero yo quiero guardarlo en este otro lugar, y ahí lo guardan. Y entonces esto nos habla de cómo ellos van creando su autonomía, cómo ellos van realmente siendo seres independientes, que al final pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que buscamos, claro. Exacto. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esas son las alternativas que se pueden tener a esos premios y castigos. Genial, me encanta, sí. Creo que esto es como una forma de empezar. Digo, hay muchos temas de los que hablar, hay como muchas, es muy extenso, ¿no? Es como algo que hay que ir hablando y todo, pero creo que para un primer momento es un mensaje importante, ¿no? Empezar a mirarnos, empezar a identificar cómo me estoy sintiendo para poder mirar y acompañar entonces a mis hijos o a mis hijas. Y además poder, esto del tiempo fuera, me encanta, yo lo aplico muchísimo también, y decir, tomo mi tiempo, y después ellos lo van aprendiendo, porque de repente me dicen, necesito tiempo a solas, ¿no? Y digo, ok, o sea, sin que yo les diga, tómate tu tiempo, ellos solitos lo van aprendiendo y lo van adquiriendo, y cuando dicen, ya estoy más tranquila, ya puedo platicar, perfecto, ¿no? Entonces como ir modelando también lo que nosotros queremos que aprendan, lo tenemos que ir modelando nosotros, o es importante irlo modelando, porque si no, a veces hablarlo y hablarlo y hablarlo, pues aunque nos entiendan, como dices, no es la mejor forma, ¿no? Entonces, sí, claro, creo yo que desde ahí es lo más importante. Y esto de identificar las etapas me parece fundamental. ¿Qué puedo yo pedirle a mi hijo de acuerdo a la edad que tiene? Porque si yo le exijo, y volvemos a las expectativas y a las exigencias, algo que no puede ni siquiera físicamente, cognitivamente solucionar o hacer, pues nos vamos a generar solitos una situación indeseable que no es necesaria, ¿no? Sí, o sea, Entonces, y va a ser frustrante para ellos y frustrante para nosotros porque no va a funcionar. Sí, para mí eso ha sido como lo fundamental,
esa parte en donde nosotros podemos reconocer en qué momento se encuentra nuestro hijo y qué habilidades puede tener en ese momento. Y que por supuesto que hay niños, o sea, digo, hay de todo, ¿no? Y nosotros conocemos a nuestros peques, pero la intención sería como ir teniendo esos rangos y saber lo que podemos esperar. Así es. Pues me encanta todo lo que nos compartes. Platícanos dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguir tus talleres, que también es importante. Después en Miami también vamos a Sí, invitarte a que el día que podamos reunirnos, ya nos veremos ahí, pero ¿dónde te sí. encuentran? ¿Cuáles son tus redes? Para que puedan seguir también estos talleres que tú das. Ya. Mi teléfono donde me encuentran es 3317 55 17 24. Y como soy mamá, nada más respondo mensajes de WhatsApp. WhatsApp. Sí. Y mis redes, bueno, Facebook, www.facebook.com/Tribu Coaching. Y en Instagram también me encuentran así, Tribu Papás. Ay, ya ni me acuerdo. Tribu, por ahí lo van a encontrar. Sí. Y bueno, pues ahí siempre estoy compartiendo. A mí me gusta mucho compartir como situaciones que yo vivo, porque siempre les digo, yo también estoy aprendiendo y en este camino vamos todas, ¿no? Claro. Y entonces comparto mucho lo que me está sucediendo, lo que reflexioné, lo nuevo que aprendí. Y a mí me parece padrísimo que ustedes también compartan ahí en redes. Sí, muchas gracias. Pues algo que quieras decir para cerrar, un último mensaje, lo que tú quieras compartir para cerrar esta charla. Gracias. Bueno, pues el mensaje que me gusta siempre tener ahí claro, que es conexión antes de corrección. Luego, hay que tenerlo de verdad tatuado porque esa lectura sensible que nosotros vamos a tener con nuestros hijos, esa oportunidad de comunicarnos con ellos y de contactar con ellos, va a ser lo que va a ser el cambio real en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay que darnos esta oportunidad para realmente ser sensibles a lo que ellos nos están diciendo. Claro. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad, un placer tenerte y escucharte y compartir contigo esta charla. Seguro ya después estaremos charlando de otros temas, Sí, pero ojalá. pues mil gracias por aceptar la invitación, y encantada de tenerte aquí. Muchas gracias, Muchísimas Cari. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye. Bye.